durante la lección de hoy veremos 3 puntos. He querido clasificarlo en 3 puntos. En el primer punto trataremos las falsas acusaciones que desacreditaban la autoridad del mensaje y llamado apostólico de Pablo. En el punto número 2 trataremos la procedencia de la autoridad del mensaje y el llamado apostólico de Pablo. Y en el número 3 lo enlazaremos con la unidad que testifica la autoridad del mensaje y el llamado apostólico de Pablo. Para eso pido que me acompañen a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Galicia y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judeas que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, este primer versículo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este primer versículo del texto que nos corresponde hoy, Gálatas 1:10, curiosamente va a ser nuestro punto de partida, pero a la vez va a ser nuestra conclusión. En este versículo, Pablo inicia con una defensa contundente contra las falsas acusaciones que estaban haciendo los falsos maestros, quienes buscaban con esto desacreditarle y restarle autoridad a su mensaje y a su llamado apostólico. Como veremos más adelante, estos falsos maestros eran judaizantes. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Eran judíos aparentemente convertidos, y digo aparentemente porque, como hemos visto en todas estas lecciones, tú no puedes decir que eres cristiano si estás invalidando el mensaje de Cristo. Eran aparentemente convertidos que buscaban la forma de llevar a los gentiles a seguir las costumbres del judaísmo. Predicaban que para ser cristianos verdaderos debían creer al evangelio, pero además de esto, debían cumplir también con las leyes y rituales propios del judaísmo para poder agradar a Dios. Evidentemente, estas personas no habían entendido la suficiencia del mensaje del evangelio. Ellos necesitaban el evangelio y algo más. Así que al escuchar que Pablo predicaba un mensaje que rechazaba estas prácticas propias del judaísmo, que dicho sea de paso, muchas de estas leyes y rituales se hicieron efectivas en la vida de Jesucristo. O sea, el cumplimiento de todas estas leyes, todos estos rituales eran con el fin de apuntalar hacia Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento vemos que siempre todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia la obra redentora de Cristo Jesús. Ellos empezaron a ver el mensaje de Pablo como algo que atentaba directamente contra el orgullo propio que ellos tenían hacia seguir estas tradiciones. Ellos necesitaban seguir con sus tradiciones porque desde la perspectiva del mensaje que ellos tenían en su mente, ellos podrían pensar: está bien, nos maravillamos de este Jesús que hemos escuchado y de su mensaje, pero algo no encaja. Siempre hemos agradado a Dios por medio de seguir nuestras tradiciones. Definitivamente, para ser salvos, debemos seguir con nuestras tradiciones. Es precisamente este pensamiento el que lleva a los judaizantes a pensar que el mensaje que predicaba Pablo era falso, y que por lo tanto lo que realmente buscaba Pablo al predicar su mensaje era hacer de las personas más perezosas, porque ya no debían esforzarse por seguir las tradiciones y cumplir la ley. Para ellos el mensaje de Pablo era facilista, con lo que buscaron desacreditarle, acusándole de buscar el favor de los hombres y así por medio de esto ganar seguidores para sí mismo.
Entonces, al no entender el Evangelio, para estos falsos maestros les era inconcebible, o sea, ellos no podían comprender cómo era posible que Dios estuviera satisfecho con nosotros por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y cómo era posible que ya no íbamos a agradar a Dios con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con nuestras leyes. O sea, toda la vida, durante aproximadamente más de 1500 años, hemos seguido unas tradiciones, hemos seguido unas leyes. ¿Por qué ahora no vamos a agradar a Dios de esa manera como lo hemos venido haciendo? Ellos sencillamente entonces, al ver que se sentían confrontados con esto, vieron la necesidad de tener que atacar el mensaje de Pablo. Para ellos el mensaje de Pablo era un falso evangelio. Pablo, por tanto, declara rotundamente que él no busca el favor de los hombres, sino que busca el favor de Dios, que él no trata de agradar a los hombres, porque agradar a los hombres implicaría no ser un siervo de Cristo. Predicar un mensaje que busque agradar a los hombres es predicar un evangelio diferente. Por lo tanto, no es predicar el evangelio. No estaría sirviendo a Cristo, sino a los hombres. Seguimos en el versículo 11, donde dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y también el versículo 12: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, en el versículo 11, Pablo continúa con su defensa manifestando que el evangelio que anuncia no es según hombre. Es decir, que la predicación de su evangelio no es el resultado de su propia reflexión, razonamiento o pensamiento. No fue algo que él se inventó. Porque precisamente esta era la primera acusación que estaban haciendo estos falsos maestros. Estaban diciendo: no, Pablo está predicando un falso evangelio porque él está predicando sus ideas, sus pensamientos, sus razonamientos. Pero no era así. ¿Por qué no era así? Sencillamente, y lo vamos a ver más adelante, por la pasada manera de vivir de Pablo. Cuando empezamos a ver cada uno de los elementos de lo que era la vida de Pablo antes de tener ese encuentro con Jesús, podemos ver que definitivamente la línea de pensamiento de Pablo era totalmente contraria a sus convicciones y a su forma de pensar respecto al mensaje del Evangelio. Pero en el versículo 12 Pablo también aclara que su mensaje no lo recibió de hombre alguno, es decir, que este mensaje que él predicaba no lo recibió ni Ananías, que fue la primera persona con la que tuvo contacto después de convertido, ni alguno de los cristianos convertidos en Damasco. Recordemos que la conversión de Pablo se dio en Damasco, ni tampoco de Bernabé, y mucho menos de alguno de los 12 apóstoles. Bueno, esto es interesante porque los 12 apóstoles ya tenían sus credenciales aseguradas y nadie dudaba para ese entonces de su autoridad apostólica, conferida a haber sido llamados, enseñados y comisionados personalmente por Jesús. O sea, los 12 apóstoles tuvieron la oportunidad de compartir cada uno de los momentos con Jesús durante sus 3 años de ministerio en la tierra. Nadie podía decir, porque ya sean por testigos oculares o por la misma fama del mensaje que ellos ya habían proclamado, era imposible decir que ellos no eran apóstoles. Sin embargo, estos falsos maestros empiezan a sembrar dudas en el corazón de los Gálatas, atacando directamente la autoridad apostólica de Pablo, así como la autenticidad de su mensaje. De pronto ustedes van a escuchar muchas veces que voy a estar hablando acerca de la autoridad apostólica de Pablo y también la autenticidad de su mensaje. Aquí no de pronto se trata de decir, no, mira, de que Pablo era apóstol, defender a Pablo como apóstol. Va un poco más allá. Se trata de ver cómo el defender a Pablo ante falsas acusaciones es necesario para poder vindicar el hecho de que el mensaje que está proclamando es el verdadero evangelio. Ellos hacían preguntas como: ¿cuál es la fuente del mensaje que predica este tal Pablo? ¿Quién le dio la autoridad para predicar ese mensaje? ¿Con qué derecho se hace llamar apóstol y hablar en el nombre de Dios? ¿O este mensaje fue fabricado en su propio razonamiento? ¿Ha creado su propia versión del evangelio y se autoconfirió autoridad apostólica con el fin de ganar seguidores? ¿O fue recibido de otros hombres? Y si es así, nosotros también fuimos entrenados en los cuarteles generales de Jerusalén, y este Pablo no les está contando la versión del evangelio completa. Mira, la versión completa del evangelio incluye algo más: las tradiciones judías. ¿Dónde quedaron? O sea, sigue el mensaje de Jesús, sigue el evangelio, pero también sigue nuestras tradiciones. Eso no se lo está contando Pablo, por tanto, su mensaje es un mensaje falso. Entonces, hasta el momento que podemos concluir con lo que hemos visto. Número 1, le acusan de buscar el favor de los hombres, predicando un evangelio que aparenta ser facilista al no tener en cuenta el esfuerzo de seguir las tradiciones judías. Número 2,
lo acusan de predicar una versión propia del Evangelio, producto de su propia reflexión, razonamiento o pensamiento. Y número 3, le acusan de predicar el Evangelio, le acusan de predicar un evangelio incompleto que recibió de hombre, ya que su mensaje no tiene en cuenta las leyes y rituales del judaísmo. Sigamos. Una vez que Pablo rechaza las acusaciones que hacen en su contra, él procede a defender la autoridad de su mensaje y de su llamado apostólico, presentando ahora sus credenciales. Es decir, Pablo ahora va a explicar la procedencia de su mensaje, es decir, de dónde vino su mensaje, cuál es la fuente, el origen de su mensaje, y también de dónde viene su llamado apostólico. Pablo en el versículo 12, una vez rechazado que su mensaje había sido recibido por hombres, aclara de manera inmediata que lo recibió por revelación directa de Jesucristo. Para entender un poco esto, debemos remitirnos un poco al libro de los Hechos y recordar un poco cómo fue la conversión de Pablo. Para eso me gustaría que me acompañaran a Hechos 9. En Hechos 9 vemos cómo Pablo era un perseguidor asiduo de la iglesia y respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Capítulos antes recordábamos cómo había estado presente y cómo había consentido la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ni siquiera la valentía de los mártires había logrado quebrantar el orgullo que Pablo tenía por el judaísmo. Pablo, siguiendo en su asolamiento a la iglesia, solicita al sumo sacerdote cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún discípulo del Señor en su camino, lo pudiera llevar preso a Jerusalén. Pablo estaba decidido a hacer una cacería en contra de los cristianos. Y aquí vamos comprendiendo entonces lo que le decía de por qué la línea de pensamiento que tenía Pablo antes de su conversión no concuerda con el mensaje que ahora predicaba acerca del Evangelio. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a ser cristiano? Es una de las preguntas. Es una de las preguntas que tienen ustedes en su guía. Dice así: camino a Damasco, repentinamente un resplandor de luz del cielo le rodeó, y al caer en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo respondiendo dijo: ¿quién eres, Señor? A lo que el Señor le contesta: yo soy Jesús, a quien persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, este fue el encuentro de Pablo con Jesús. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Pablo perseguidor de la iglesia que precisamente se dirigía a Damasco, precisamente ya había pedido cartas al sumo sacerdote en Jerusalén para acercarse a Damasco, y que la sinagoga de Damasco y la iglesia de Damasco, y de tomar a la guardia misma en la ciudad de Damasco, le apoyaran él a capturar a todos los cristianos. O sea, Pablo en su mente tenía acabar con los cristianos. O sea, ese para él, dentro de su tradición judía, ese era el peor mal que podía existir. O sea, Pablo odiaba y detestaba a los... Él se gozaba capturando cristianos, él se gozaba mandando a matar cristianos. Muchos conocemos el resto de esta parte de la historia de la conversión de Pablo. Él queda ciego por 3 días y en ese tiempo no comió ni bebió. Llama mucho la atención que el Señor le dice a Ananías en el versículo 11 de Hechos 9: busca en casa de Judas, no al Iscariote, a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Una vez Pablo tiene un gran encuentro con Jesús, su respuesta es orar. Y él ora producto de un grande y profundo arrepentimiento. Hermanos, yo no me quiero imaginar la carga pesada que tuvo que haber sentido Pablo en su corazón por esos días, al saber que todo este tiempo había sido uno de los más acérrimos perseguidores de su Señor. Pero no me imagino también cuán gozoso debió haberse sentido Pablo cuando el Señor, con su asombrosa gracia, le revela su evangelio y perdona su pecado. Pensemos un momento en qué clase de persona era Pablo. Y qué es lo sorprendente que vamos a ver ahora en los versículos 15 y 16. Hermanos, solo un encuentro con Jesús y su evangelio es capaz de transformar el corazón más endurecido en un corazón blando y rendido completamente al Señor. Solo un encuentro con Jesús es capaz de transformar el corazón más endurecido en un corazón blando y rendido completamente al Señor. Hermano, si tú no tienes a Cristo en este momento, si tú no has decidido todavía aceptar el mensaje, esta es una clara afirmación de que, aunque tú sientes que tu corazón es endurecido,
aunque tú sientas de que no tienes esperanza, aunque tú sientas que te consideras muy malo, que te consideras que eres muy pecador y que quizás no mereces la gracia de Dios, te quiero decir en esta noche que la gracia de Dios es suficiente. Hermano, vemos aquí el más grande ejemplo de la gracia del Señor, Pablo, un acérrimo perseguidor de la iglesia, una persona que tenía en sus cejas matar y destruir al cristianismo. Entonces podemos ver cuán profunda es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hizo y tomó a uno de sus más acérrimos perseguidores y convertirlo en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Pablo pasó a ser aquel hombre perseguidor de la iglesia, orgulloso y celoso de las tradiciones de sus padres, a ser un hombre que ahora se consideraba un siervo de Cristo. En el versículo 15 vemos cómo todo esto que vivió Pablo no fue producto del azar, sino que fue Dios mismo quien le agradó apartarlo desde el vientre de su madre, revelándole a su Hijo y llamándolo por su gracia, para la predicación del Evangelio de los gentiles. Cuando Pablo habla que fue apartado desde el vientre de su madre, quiere dejar en claro que no hubo mérito alguno en él para ser llamado a la predicación del Evangelio a los gentiles. O sea, les pregunto yo ahora, hermano, ¿qué mérito tenía Pablo antes de su conversión? Que el Señor dijera, no, es que yo veo en Pablo, o sea, Pablo es lo mejor, o sea, yo no sé por qué yo no vi a Pablo, o sea, podemos ver claramente que sencillamente Pablo no tenía un mérito alguno para ese llamamiento que recibió por la gracia de nuestro Dios. Pues como hemos visto hasta ahora, su vida antes de su encuentro con Jesús era totalmente contraria al llamado que ahora recibió por gracia. En Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Está llamando a Pablo a la predicación a los gentiles. En Hechos 21:14-15, Pablo recuerda lo que Ananías le dijo de parte del Señor: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, a Jesucristo, y oigas la voz de su boca. O sea, aquí también podemos ver que el mensaje recibido no fue un mensaje que le llegó en un sueño, no fue un mensaje que le llegó del cielo o por medio de una revelación. Fue el Jesucristo mismo resucitado quien se aparece a Pablo y de boca suya le predica el Evangelio, le predica el mensaje de salvación. Y también vemos en Hechos 9:21 que el Señor le dice a Pablo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, podemos ver hasta este punto lo siguiente. Número 1, Pablo recibió su mensaje, ¿por qué? Por revelación directa de Jesucristo. Número 2, el mensaje de Pablo no podía ser producto de su propio razonamiento, porque era totalmente contrario a su pasada manera de vivir. Número 3, solo un encuentro con Jesús y el mensaje de su evangelio tiene el poder suficiente para convertir el corazón más endurecido. Número 4, somos llamados por la gracia de Dios desde antes de nacer, porque así le agradó a Dios. No hay mérito alguno en nosotros, simplemente nos llamó por su gracia. Bueno, hermano, mira, ahora, si Pablo concluyera la defensa de su mensaje, si nada más quedara todo hasta aquí, fácilmente nosotros podíamos decir: no, pero es que esa es una historia fantasiosa, tú me estás contando historias, tú me estás contando a mí una historia fantasiosa, chévere, o sea, el Señor se te apareció, hubo un resplandor en la luz, tú me estás contando a mí que el mismo Dios se encarnó y vino acá, o sea, wow, qué historia fantasía, creemos un libro con la historia que tú nos estás diciendo, Pablo. Ya. Pero ¿dónde está la prueba que evidencia que efectivamente todo esto no fue una historia inventada por Pablo para ganar seguidores? ¿Qué es lo que realmente le falta a esta historia para ser creíble? Luego de manifestar cómo recibió el mensaje del Evangelio directamente de Jesús y cómo fue llamado a la predicación a los gentiles por la gracia de Dios, Pablo ahora empezará a mostrar la prueba definitiva que confirma que su mensaje es verdadero y su llamado es auténtico. Pablo aclara que inmediatamente recibió toda esta revelación, que una vez recibida esta revelación no fue a consultar enseguida con carne y sangre, es decir, no consultó a los hombres. Les pregunto yo, hermanos, ¿tenía necesidad Pablo, después de haber recibido tan tremenda revelación de parte de Jesucristo, acercarse a los hombres para confirmar el mensaje? ¿Tenía que acercarse a Ananías, a alguno de los convertidos en Damasco, y decirle: mira, sabes que a mí Cristo se me apareció, él me predicó el Evangelio, pero yo no sé, yo no confío en Cristo? O sea, yo no creo que el mensaje de Cristo sea el mensaje verdadero. ¿Tú qué piensas, Ananías? ¿Tú qué piensas, hermano? No, hermanos, el mensaje que recibió fue de primera mano, fue directamente de Dios mismo. Jesucristo es Dios.
Este era el Evangelio y nada más. Pablo no necesitaba consejo alguno de los hombres que pudieran alterar de una u otra forma el mensaje que recibió. Y Pablo tampoco acude a Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles. Hermanos, el texto nos dice que transcurrieron 3 años entre la conversión de Pablo y su primer viaje a Jerusalén. Pero la Escritura no nos confirma cuánto tiempo duró Pablo en Arabia, ni cuánto tiempo duró nuevamente cuando regresó a Damasco. Solo nos dice que después de su conversión en Damasco predicaba en las sinagogas y que producto de esta predicación tuvo que huir a Damasco, recordando aquel episodio que se escapó descolgado de una canasta por los muros de la ciudad. Aquí puse un gráfico que habla acerca de cómo fue, digamos, esos 3 años, o sea, los lugares donde estuvo. Estuvo en Damasco, inmediatamente recibe el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza a predicar el Evangelio, o sea, él no se queda quieto, él empieza a predicar en las sinagogas acerca del mensaje de Cristo, el mensaje que le ha sido revelado. Pero debido precisamente a que esto generaba dentro de las autoridades de Damasco una cierta resiliencia, una cierta confrontación de cierta manera, las mismas autoridades decidieron prenderle. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los hermanos de Damasco? Conocemos el episodio donde fue descolgado por una canasta y le tocó huir. Precisamente Pablo lo que hace es huir a Arabia. Ya. Y el texto nos dice que nuevamente vuelve a Damasco. Entre este periodo, que son los 3 años, entre Arabia y Damasco, hay varias teorías de qué hizo Pablo en ese tiempo. O sea, el texto de la Biblia no nos dice, no, mira, en los 3 años Pablo hizo esto y esto y esto, aquello. Hay varias teorías, quiero mencionarle 3 de ellas. Número 1, una de ellas es que decidió apartarse, tomar un tiempo para meditar y reflexionar sobre todo lo que había vivido y prepararse también para la misión que el Señor le había encomendado como apóstol a los gentiles. Número 2, dice que durante ese tiempo recibió todas las enseñanzas directamente de Jesús. Y número 3, nos dice que durante ese tiempo Pablo estuvo predicando en Arabia y luego en Damasco nuevamente. No sabemos con exactitud cuál sería la teoría más correcta, pero en lo personal yo me inclino como a tomar elementos de cada una de las teorías. ¿Ya? ¿Cuál sería? Del primer elemento tomaría que efectivamente Pablo tomó un tiempo para meditar y reflexionar. Recordemos, había recibido el mensaje directamente del Señor Jesucristo y asimismo se estaba apartando de la religión de la cual se sentía totalmente orgulloso, del judaísmo. Entonces todo esto fue un gran impacto para Pablo. ¿Qué iba a hacer ahora en adelante? ¿Cómo iba a hacer? Ahora el Señor me dice a mí, pero mira Pablo, tienes que predicar a los gentiles. Entonces todo esto llevaba una preparación. Pensamos que muy seguramente esa preparación consistía en tomar los textos del Antiguo Testamento, los rollos del Antiguo Testamento, para analizar más profundamente cómo presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento. También tomaría de que efectivamente Pablo se dedicó a la predicación, porque vemos que inmediatamente es convertido, empieza a predicar en Damasco, y no creo que sencillamente él se aparta de Damasco, va a Arabia y regresa nuevamente y se quedó sin predicar porque le dio miedo, no, en lo absoluto. Y también tomo el otro punto, que precisamente él necesitaba prepararse para esa misión a los gentiles. Hermano, mira, transcurrido este tiempo, Pablo decide viajar a Jerusalén. O sea, es decir, ya una vez... no, eso todavía no, esa no es la gráfica. Una vez transcurrido este tiempo, es decir, una vez pasando 3 años después de su conversión, Pablo decide viajar a Jerusalén. Muy probablemente el motivo por el cual Pablo decide presentarse ante Pedro era el de colocarse a su disposición por el servicio del Señor en su misión como apóstol encomendado a los gentiles. O sea, Pablo ya ha recibido una preparación, Pablo ha tenido una capacitación de parte del Señor, Pablo ha estado durante 3 años capacitándose. Ahora él dice, bueno, listo, apóstoles, vamos a empezar a vivir esto en una unidad. O sea, el mensaje que ustedes predican es un mensaje que yo voy a predicar. ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde vamos? ¿A dónde me mandan? Hermanos, no es de extrañar que para el momento de su visita a Jerusalén ya Pedro tuviera conocimiento de lo que el Señor había estado haciendo en la vida de Pablo. En los versículos 18 y 19 aclara que su tiempo de estadía en Jerusalén solo fue de 15 días, un tiempo demasiado corto como para haber recibido toda la instrucción del mensaje que
que él predicaba acerca del Evangelio. Además de esto, también enfatiza que su estadía solo tuvo contacto con Pedro y con Santiago, por lo cual con esta declaración Pablo defiende el hecho de que su mensaje no había recibido de hombre. Recordemos, una de las falsas acusaciones que estaban haciendo los falsos maestros era que su mensaje había sido recibido ¿de qué? De parte de hombres, más precisamente de los apóstoles. Y ellos necesitaban que precisamente se pensara así. Estos falsos maestros necesitaban que en Galacia pensaran que el mensaje era así, porque ellos podían decir fácilmente, no, el mensaje que está predicando Pablo es un mensaje incompleto, o sea, le falta algo más a este mensaje. De momento, todavía podríamos pensar que todo lo que hemos visto hasta ahora podría ser todavía la continuación de esa historia fantasiosa con la cual queremos escribir un libro. Ya, todavía no vemos la evidencia clara que prueba definitivamente la credibilidad de Pablo. Pero hermanos, ahora Pablo va a presentar su prueba más contundente que le dará la credibilidad total a su mensaje y llamado apostólico, la unidad del Evangelio. En el texto del versículo 21, Pablo dice que una vez dejó Jerusalén, se dirigió a las regiones de Siria y Sicilia. Estas dos regiones, están ubicadas al norte de Judea. Si de pronto alcanzan a ver más o menos el mapa, más o menos este punto aquí, lo que está con el amarillo representa lo que sería Judea y Samaria, todo el terreno de Judea y Samaria, donde se encontraba Jerusalén obviamente y también se encontraba la ciudad de Samaria. Más arriba, ya no perteneciendo como tal a Israel, por así decirlo, está la ciudad de Damasco, que fue la ciudad donde estábamos mencionando ahorita, que fue donde Pablo tuvo su conversión. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la región de Cilicia y cuando hablamos de la región de Siria, Siria era toda esta parte de acá. Si podemos decir Siria, o sea, Siria era toda esta parte de acá. Y Cilicia era toda esta parte que correspondía aquí a este lado y a la isla de Chipre. No sé si de pronto en algunos otros mapas en sus Biblias pueden ver que hay una pequeña isla acá que se llama la isla de Chipre. Bueno, la isla de Chipre pertenecía realmente a la región de Cilicia. ¿Y por qué hago votación todo esto? O sea, ¿por qué es importante mencionar que a Antioquía, que era la capital de Siria, por qué era importante mencionar a Chipre y a Cilicia? Es importante, hermano, nombrar estas ciudades, porque primero que todo son ciudades gentiles. Es decir, una vez Pablo sale de Jerusalén, él entiende que su llamado es predicar a los gentiles y él no va acercándose a las iglesias de Judea. Él va directamente y presenta y empieza su primer viaje misionero. Su viaje misionero empieza en Antioquía. En la iglesia de Antioquía lo encomiendan con Bernabé para empezar su viaje para predicación a los gentiles. Asimismo, después de Antioquía, él pasa por Salamina y por Pafos, que son ciudades que estaban ubicadas en la isla de Chipre, que precisamente son regiones de Cilicia y que hace parte de la región de Cilicia. Hermanos, ¿qué quería demostrar Pablo con todo esto, con decir que fue a Cilicia y que fue a Siria? Él quiso demostrar que desde un principio su misión fue ir a predicar a los gentiles. Ya en el versículo 22, Pablo menciona que no fue conocido de vista, es decir, no lo vieron en las iglesias de Judea. Es decir, él pasó de alto, él pudo haber pasado por las iglesias de Judea, compartir con los hermanos de estas iglesias, pero no, o sea, él estaba... En su mente estaba que tenía que predicar a los gentiles, que esa fue la misión que recibió directamente del Señor. O sea, él no quiso perder el tiempo en esto. Y dice que estas iglesias de Judea eran de Cristo. Es decir, Pablo no tuvo tiempo de presentarse a cada una o varias de las iglesias de Cristo en la región de Judea. Él había partido directamente a Siria. Pero lo más interesante de todo esto lo vemos en el versículo 23. Y es donde está la clave y prueba definitiva que tanto estábamos esperando. Es decir, esta prueba, esta evidencia que iba a demostrar que efectivamente la autoridad de Pablo y su llamado apostólico realmente, o sea, que toda la historia que hemos visto hasta ahora no es realmente una historia para plasmar en un libro, sino que era una historia real y que por tanto le daba toda la autoridad a su mensaje y también a su llamado. Dice, ¿cuál es esta prueba? Son las declaraciones que se oían entre las iglesias de Judea. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo ha asolado.
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, esta declaración es muy importante porque quienes habían fundado las iglesias en Judea habían sido los otros apóstoles. Así que esta declaración, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, nos habla de que las iglesias en Judea confirmaban que el mismo mensaje que Pablo predicaba era el mismo mensaje que ellos recibieron de los otros apóstoles. Y es esta coincidencia lo que demuestra la unidad del Evangelio. ¿Cómo es posible que la predicación del mensaje de Pablo, quien no estuvo mucho tiempo en Judea, sino tan solo 15 días en Jerusalén, pudiera ser el mismo mensaje que el de los apóstoles? Solo la unidad en el mensaje del Evangelio puede responder a esto. Hermanos, quizás los gálatas no pudieron corroborar todo esto que Pablo les había dicho de la procedencia de su mensaje y su autoridad recibida por medio de Jesucristo, quien le había revelado el mensaje directamente a él y quien lo había llamado a su misión. Pero sí podían consultar con los otros apóstoles y con todas las iglesias en Judea la autenticidad de su testimonio y la prueba de su defensa. Es decir, el mensaje que se predicó en las iglesias en Judea es el mismo mensaje que está predicando Pablo. El mensaje que predicaron los apóstoles, que a ellos sí le estaban dando las credenciales de su apostolado, a ellos sí le estaban validando el mensaje que predicaban. Este mensaje validaba totalmente el mensaje de Pablo. Hermanos, si alcanzamos a ver la importancia en la unidad de la iglesia, cuando Jesús rogó al Padre para que fuéramos uno y perfectos en unidad, se refería a esto. Mantener esta unidad del Evangelio permitió a Pablo poder hacer defensa de su mensaje y llamado, no solo en Galacia, sino también en otros lugares donde presentó tropiezo por los cuestionamientos a su autoridad apostólica. ¿Se imaginan que no existiera la unidad que da el Evangelio? Y los apóstoles dijeran, no, este no estuvo con nosotros, vamos a hacerle la rosca y negar lo que él dice. Hermano, la unidad que da el Evangelio la vemos en 4 puntos. 1, todos fuimos rescatados por el mismo Señor, somos uno en Cristo. Número 2, hemos recibido de las Escrituras el fundamento de los apóstoles. Tenemos unidad en el mensaje del Evangelio que proclamamos. Número 3, somos un solo cuerpo, un solo edificio, somos el cuerpo de Cristo, somos uno solo. Y número 4, compartimos nuestras cargas y nuestras alegrías y nos ayudamos mutuamente, somos uno como hermanos. Así que en esta parte yo invito a ustedes que participen un poco y reflexionemos acerca de ¿cuándo se nos hace difícil ser personas que complacen a Dios en vez de personas que complacen a otros? ¿Cuándo se nos hace difícil ser personas que complacen a Dios en vez de personas que complacen a otros? Ay, ¿me puedes colaborar ahí? ¿Qué piensas tú de la? ¿Cuándo se nos hace difícil ser personas que Complacen a Dios en vez de personas que complacen a otros? Cuando predicamos el Evangelio. Se hace difícil ser absolutos en una época o en un mundo relativo. El Evangelio no es incluyente en el sentido de que podamos tener de pronto entrada de acuerdo a lo que pensamos o creemos, sino que hay unos lineamientos que el Evangelio muestra y nosotros tenemos que acoplarnos a ellos, no el Evangelio a nosotros. Allí estaríamos nosotros en contraposición con lo que piensa el mundo o el sistema, por decirlo de alguna forma, y estaríamos agradando a Dios al decir la verdad del Evangelio, al predicar la verdad. Cuando vivimos el Evangelio, porque somos totalmente distintos, decimos todo lo contrario a lo que ellos hacen, a lo que el mundo hace, como estamos viviendo el Evangelio de uno. Exacto. Me gusta mucho tu respuesta porque precisamente toca el versículo 10 que hemos tratado, que es acerca de agradar a los hombres o agradar a Dios. Precisamente, hermanos, si realmente somos uno en Cristo y si solamente hay un mensaje del Evangelio, todos debemos buscar agradar a Dios y no a los hombres. Si alguno de nosotros predica un Evangelio que busca agradar a los hombres, si de alguna u otra manera estamos detrás de la aprobación de los demás, estaríamos predicando un Evangelio diferente y por consiguiente se rompería la unidad que da el Evangelio. Hermanos, vivir en la unidad del Evangelio nos hace siervos de Cristo. Así que para terminar, concluimos con lo siguiente. Voy a nombrarles 4 puntos que serían: número 1, la autoridad del mensaje de Pablo y su llamado proceden efectivamente de Jesús
y esto es confirmado con la declaración de las iglesias en Judea. Número 2. Las declaraciones de las iglesias en Judea confirman la unidad que hay entre el mensaje de Pablo y el mensaje predicado por los otros apóstoles. Número 3. La unidad que nos da el mensaje del Evangelio es la que debemos mantener siempre para no predicar un Evangelio diferente y caer en condenación. Y número 4. Predicar un Evangelio diferente es buscar agradar a los hombres y no agradar a Dios. Oremos, hermanos.